La lucha contra el desperdicio de alimentos. En Argentina el desperdicio llega a 16 millones de toneladas, en México serían cerca de 10 millones y en Brasil la cifra podría llegar hasta los 14.6 millones de toneladas en un año. En algunos de estos países han empezado a implementar el intercambio de plástico por alimentos para frenar el desperdicio desmedido. Bueno, y en el panorama de América Latina, que entramos ahora en eso, ¿cómo está la situación? Hay lo que hablaba usted de la conciencia de los países, no solamente de los gobiernos, sino de la gente en general, de aprovechar esos alimentos que están desechando. Bueno, estávamos hablando del papel normativo, ¿no?, de los gobiernos y nos alegra como sistema de las Naciones Unidas, portanto, saber que Colômbia hace parte desses países que já têm uma política específica de desperdícios. Há necessidade de fazer uma maior divulgação, socialização, para que todos entendamos que temos rol nesse sentido. Como sistema das Nações Unidas e, falando especificamente do Programa Mundial de Alimentos, dizer que, bueno, estamos fazendo também nossa parte. Em los programas que temos ao nível territorial, por exemplo, o Programa de Alimentação Escolar, temos ações de educação, de aproveitamento de desperdícios, transformando-lo em abono. Portanto, é uma parte das ações que estamos fazendo, estamos ponendo nosso granito de arena. Temos o programa de alimentação escolar que trabalhamos conjuntamente com o governo. Por vezes, portanto, temos a diário a lista de los niños e niñas que devem ter sua ração alimentar, pero por alguma razão esse niño, essa niña não han podido venir. Então, há uma lista extra. Portanto, não se desperdicia absolutamente nada. E também em termos de la ração que se brinda ao niño e la niña, portanto, é uma ração que tem as calorias, as quantidades que vão alimentar a esse niño. Portanto, estes são alguns dos exemplos que podemos dar do que já está acontecendo em Colômbia. Bien, Victoria, veíamos estas cifras en América Latina en comparación con el mundo, con otros países. ¿Realmente son altas estas cifras de desperdicio de alimentos? Sí, cuando entramos a comparar los países en vías de desarrollo con los países desarrollados, los países en desarrollo casi siempre donde más se pierden alimentos es precisamente en la etapa de producción, que oscila más o menos entre el 40 al 60%, que es donde más se pierden efectivamente. Pero en los países desarrollados, donde más se pierde es en la etapa del consumo. Fíjate ya, porque la innovación, la incorporación de tecnología en la etapa de producción hace la gran diferencia. Esto, digamos, solamente como para contrastar, son algunos de los resultados que veíamos la semana anterior que estuvimos en la primera cumbre regional de pérdidas y desperdicios organizada por FAO y por BID en la ciudad de Bogotá, donde más de 9 países de la región contaban sus experiencias y contaban cómo han venido incorporando acciones para poder frenar el tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Claramente los programas de alimentación escolar son una de las estrategias. Si se incorporan también otros elementos como educación alimentaria y nutricional, la incorporación de elementos de gastronomía en esas preparaciones del PAE para que los niños aprovechen más esos alimentos y dejen de desperdiciar tanto. Igualmente, hay más de 6 países de la región que ya tienen políticas relacionadas con pérdidas y desperdicios de Colombia, de alimentos. Perdón. Colombia, como le decía la señora Victoria, en agosto saca la ley 1990 relacionada con pérdidas y desperdicios, que ahora lo que tenemos que hacer es la reglamentación. La reglamentación porque hace parte del Plan Nacional de Desarrollo y ahora tenemos que convertirlo en un plan de acción donde todas las entidades del gobierno nacional, sector privado, sociedad civil, haga parte de este proceso. Bien, Victoria, precisamente en Colombia el panorama es tan desalentador como el de la región. En el país se pierden alrededor de 10 millones de toneladas al año, una cantidad abrumadora que según estudios podría alimentar a 8 millones de personas al año, más o menos a todos los habitantes de Bogotá. La pérdida económica asciende a los 15.4 billones de pesos colombianos. Pero ¿por qué sucede esto en un país? Un experto nos habló sobre cómo la exigencia en la calidad de los productos incide en el desperdicio.
Nosotros consumidores queremos consumir alimentos perfectos, o sea, de forma perfecta, color perfecto. Y obviamente hay muchísimos de los alimentos que se producen que no son perfectos, son imperfectos, pero son totalmente nutritivos. Y eso es un punto bien importante. La gente tiene en cuenta el tema de la calidad de los alimentos a la hora de decir, esto no lo voy a consumir porque no está bien este alimento. Na verdade, tenemos que cambiar esses hábitos de que por el alimento tener feitio diferente e que tenha uma pequena parte que não está em condições, não significa que esse alimento não tenha valor nutritivo, como eu dizia inicialmente. Temos todos que contribuir e neste momento com o sistema das Nações Unidas, o Programa Mundial de Alimentos em particular, estamos fazendo uma campanha para parar, stop desperdícios, e queremos aproveitar a oportunidade para invitar a toda a sociedade a ser parte deste exercício. Es importante el tema, por supuesto, de lo que usted hablaba de las políticas del gobierno, en este caso de Colombia, con esta ley que ya solamente falta reglamentarla, como usted lo dice, pero ¿cómo hace la gente que realmente necesita alimentación para saber dónde ir o cómo se entregan esos alimentos que se están recuperando a través de los bancos de alimentos? La estrategia de bancos de alimentos es una de las tantas estrategias que precisamente disminuirían esos desperdicios de alimentos. Los bancos están orientados principalmente a la población vulnerable para que ellos tengan acceso a alimentos y tienen convenios con iglesias y organizaciones que hacen que permitan distribuir esos alimentos. Ahí creo que los consumidores cumplimos un papel fundamental en que esos alimentos que están en nuestras casas o muchas veces en los catering, cuando se desperdician, en eventos grandes, mirar que estén en óptimas condiciones, que no estén en la fecha de vencimiento y que se puedan llevar a estos sitios para que puedan ser distribuidos precisamente a la población más vulnerable. La recomendación en los hogares básicamente es que, como usted dice, que no se desperdicien esos alimentos, pero como se están haciendo tantos pedidos, la gente ya no está cocinando en sus casas. ¿Cómo es ese fenómeno? Sí, pues lo mencionábamos y nosotros tenemos que hacer primero una lista muy juiciosa de lo que tenemos que comprar. Ir al supermercado y comprar estrictamente lo necesario, revisar nuestras alacenas, mirar las fechas de vencimiento, gastar o utilizar aquellos productos que están próximos a vencer. Igualmente, saber leer el etiquetado de alimentos, saber qué significa que está próximo a vencerse o consumirse preferiblemente antes. Hay muchas medidas que nosotros como consumidores deberíamos estar adoptándolas. El solo hecho de disminuir las porciones, de no cocinar tanto y si sobra, saberlo almacenar, poderlo utilizar al día siguiente en otro tipo de preparaciones o inclusive compartirlo con las personas próximas para que no tengamos que echarla a la basura o botarla a la basura. Bueno, perfecto. Momento de una segunda pausa, pero antes del corte nos vamos con las siguientes imágenes. Corresponden al mal rato que vivió la líder del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, al no poder pronunciar su discurso anual ante el Parlamento por cuenta de abucheos y gritos que la obligaron a cancelar su alocución. Es la primera vez en que la persona al frente del Poder Ejecutivo de Hong Kong es incapaz de pronunciar el discurso anual desde 1948. Ya regresamos. Estamos de regreso en Una Mirada al Mundo y estamos hablando de los desperdicios de alimentos en el mundo, pero las cifras de las que hablamos al comienzo no han sido las únicas reveladas en los últimos días. En contraste con las altas tasas de desperdicio de alimentos en el mundo, UNICEF hizo un nuevo reporte. Según la organización, 1 de cada 3 niños en el mundo sufre de desnutrición, es decir, al menos 340 millones de niños sufren carencias alimentarias. Cifras alarmantes que también preocupan en Colombia, pues en el país, mientras existe un 34% de alimentos que se desperdician, hay 27% de gente pobre en nuestro país. Digamos, es el contraste que hay de lo que hablábamos ustedes anteriormente, y es decir, hay alimentos
que se desperdician, que podrían suplir esas necesidades de la gente que se va a dormir sin comer, pero también para tantos niños desnutridos en el mundo. En Colombia, el 10% de los niños sufren de nutrición crónica. El 54% de los hogares están en inseguridad alimentaria, de acuerdo con datos del ENSIN. Y el 6.3% de los niños están sufriendo de sobrepeso y obesidad o exceso de peso. Entonces estamos sufriendo la doble carga, que es tanto por exceso como por defecto. Entonces claramente, y más hoy como Día Mundial de la Alimentación, pues el mensaje es orientar hacia unas dietas sanas y sostenibles, sanas porque son balanceadas, porque nos nutren con todos los requerimientos que necesitamos, pero que sean sostenibles porque sean amigables con el medio ambiente, que puedan garantizar la alimentación para toda la población a nivel mundial. Entonces, claramente el llamado es: tenemos que generar acciones al respecto. Estrategias orientadas a pérdidas y desperdicios son una de las tantas que permite disminuir el porcentaje de personas que están con hambre y claramente hacer de alguna u otra forma un cambio frente a nuestra mentalidad de esas dietas para volvernos personas mucho más saludables. Finalmente, Victoria, ya se para... puedo añadir aí ao que diz minha colega Michela, el rol del sector educativo, pero cada uno de nosotros como ciudadanos sí tenemos que contribuir para la educación de cómo podemos aprovechar mejor los alimentos que tenemos. Decir que tenemos una plataforma muy amigable que se llama NutriFami, que permite, na verdade, enseñar de cómo podemos aprovechar mejor los productos que tenemos en nuestro hogar. ¿Cuál es la meta? ¿Para cuándo está una meta realmente importante? ¿Se ha trazado una meta de estos organismos internacionales sobre el desperdicio? Sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el 12.3, que está orientado al tema de producción y consumo, dice que a 2030 debemos disminuir la mitad de las pérdidas y desperdicios de alimentos a nivel mundial. Bien, Victoria, muchísimas gracias. A Michela también por acompañarnos esta noche en Una Mirada al Mundo y abrirnos este panorama de una conciencia que debemos tener todos los seres humanos frente al desperdicio de alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, y aquí termina nuestro programa el día de hoy. Recuerde que usted puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @UnaMiradaTV. Gracias por sus opiniones del tema del día y hasta la próxima semana.